Hola, soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas que trae la edición del Semanario Universidad. En esta ocasión, usted puede leer Revive esperanza de coalición opositora a partir de los resultados de la convención del Partido Acción Ciudadana. Además, Laboratorio de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Costa Rica investiga inteligencia artificial. Y también, la Contraloría refuta un informe de la Defensoría de los Habitantes que la cuestionó a raíz de supuestos incumplimientos en algunas sanciones que habrían debido de ser impuestas en temas de infraestructura y carreteras. Y también, un polémico proyecto ampliaría intervenciones telefónicas. En esta ocasión nos acompaña en el programa el candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. Es un placer que esté en nuestro programa, don Luis Guillermo. Muchas gracias, don Mauricio. Encantado de estar aquí y muy contento, por supuesto, de conversar con usted y con nuestros televidentes. Don Luis Guillermo, en la recién pasada convención del Partido Acción Ciudadana, usted resultó electo candidato, pero todavía el día de la elección y los días siguientes hay personas que se siguen preguntando ¿y quién es Luis Guillermo Solís? Y yo le hago la misma pregunta, ¿quién es Luis Guillermo Solís y cómo se atreve a aspirar a la presidencia de la República? Pues mire, Luis Guillermo Solís es un costarricense como cualquier otro, preocupado por el país, profesor de esta universidad con más de 30 años de servicio, interesado en hacer valer los principios y valores de un partido que recoge un sentimiento costarricense de que la política es posible con decencia, con transparencia, con honestidad. Luis Guillermo Solís es un científico social que, sin embargo, ha aprendido más hablando con la gente y escuchándola que probablemente lo que aprendió en las aulas. Y Luis Guillermo Solís es una persona dispuesta a asumir una responsabilidad como la candidatura presidencial de este partido político en el que orgullosamente trabajo en un momento muy difícil, porque es un tiempo especial, un tiempo de enorme desconfianza en la ciudadanía, de enorme incertidumbre ante el futuro. Y pues lo que quiero es servirle a mi país, como lo haría cualquier otro. Usted es de orígenes turrialbeños y su padre era zapatero. Sí, papá y mamá son de Turrialba, mis abuelos no. El abuelo Luis era de Tres Ríos y mi abuela Ramona, por el lado materno, de Purral de Guadalupe, por el lado materno, afrodescendiente, porque mi abuela Jenny era hija de una jamaiquina, chino negra, que vino a Costa Rica a principios del siglo XX, mi abuela María Taylor. Así es que tengo una mezcolanza tremenda de orígenes, pero yo soy josefino. Guardo por Turrialba un enorme afecto, pero nací y he vivido siempre en San José. ¿Y por qué aspirar a la presidencia de la República? Pues mire, porque creo que es la forma más lógica aunque no única, de hacer cosas que impacten a la mayor parte de la gente. Y la pura verdad es que viendo cómo se ha comportado el sistema político, ha llegado el momento de retomarlo, rescatarlo de una serie de males como la corrupción, como las argollas, como los privilegios, que lo han tenido atenazado y que impiden que la gente se exprese a través de la política como quiere hacerlo. ¿El PAC, bajo su candidatura, es capaz de ganar la presidencia solo? Pues yo me imagino que sí, pero será más difícil. Por eso es que nos hemos propuesto hacerlo en el marco de una coalición o una alianza, o ambas cosas. ¿Es imprescindible que sea dentro de ese marco? No es imprescindible que sea en una coalición. Sí creo que es imprescindible que sea en el marco de una alianza, porque al final de cuentas el 63% de la gente dice estar fuera de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos tenemos que ir a buscarlo fuera de nuestras estructuras. Las coaliciones son estructuras partidarias por obligación legal, mientras que las alianzas permiten convocatorias muy amplias de movimientos, poblaciones, comunidades, organizaciones e individuos que, viniendo de diferentes partes, pueden sumar al esfuerzo de un partido político. En aras de alcanzar una coalición, ¿usted estaría dispuesto a ceder la candidatura presidencial que ya tiene? Bueno, si el partido político y la asamblea del PAC así lo resuelven, yo por supuesto que sí, porque no podría ser de otra manera. Yo no soy yo, soy parte de un colectivo donde participan
decenas de personas que tienen una autoridad que les ha sido conferida por la estructura básica del partido. Entonces yo tendría que acatarlo. Pero además, personalmente, estoy convencido de que una aspiración personal no puede ser más grande que una decisión que toma un partido político, y en ese sentido, pues mi respuesta es un resonante sí, no puede ser de otra manera. Si en una negociación de este tipo se debe ceder, ¿a qué estaría dispuesto usted ceder como candidato del PAC en aras de llegar a esa coalición? Ya hablamos del tema, bueno, de la candidatura, si fuera necesario, pero en lo programático, el PAC estaría dispuesto a ceder en algunos puntos en aras de lograr ese acuerdo. Sí, pero no ha sido necesario. Es decir, la negociación sobre lo programático ha sido fácil relativamente, lo mismo sobre lo valórico, tanto con respecto a los partidos políticos como a la propia coalición viva. El tema de que quisiéramos avanzar en una propuesta progresista ha sido rápidamente alcanzado. Lo mismo tengo que decir de los principios y valores, eso sería irrenunciable para el PAC. El tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la ética en la política, nosotros no podríamos ceder nada ahí. Pero la coalición no quiere ceder tampoco. Decimos que queremos una propuesta de cero tolerancia a la corrupción. Entonces, en realidad, ¿a qué estaríamos dispuestos a ceder? Bueno, a lo que tendrían que ceder todos los partidos en aras de encontrar una plataforma común. Afortunadamente, la plataforma ha sido lo suficientemente alta como para no tener que haber hecho ningún sacrificio fundamental. Ha habido ajustes en los márgenes, pero no en el corazón de la propuesta. El PAC, y es la realidad, tiene más trayectoria, tiene una fracción legislativa más grande, tiene un peso electoral. ¿Debería el PAC hacer valer esos hechos en la negociación de una eventual coalición? Sí, claro, pero debe hacerlo con mucho respeto, no con un espíritu hegemónico. Digo esto porque no tendría sentido que un partido que tiene esas características que usted ha señalado, las coja, las mete en un closet, lo cierre y se vaya a la negociación diciendo aquí vamos todos a arrancar de cero. No, hay una historia, y hay un tamaño, y hay una voluntad, y también hay una Asamblea Nacional que va a estar viendo a los dirigentes negociar y decir, bueno, ¿y nosotros qué? Ya el Frente Amplio escogió a sus candidatos a diputados. ¿Es viable hablar a esas alturas de una coalición que incluya también las papeletas de diputados? Bueno, a mí siempre me ha parecido mucho más complicado, francamente. Yo no estoy seguro cómo es que al final se resolvió hacer esto en el marco de la negociación de la coalición viva, porque me parecía que esto, en un momento como el actual, lo que generaba era mucha tensión en las estructuras de la Asamblea Nacional de todos los partidos, como efectivamente ocurrió en el Frente Amplio con toda legitimidad. Pero bueno, la decisión fue avanzar en esa lógica y me parece que ahora tenemos que lidiar con ello. En el siguiente segmento vamos a profundizar en algunas de las propuestas concretas que el candidato del Partido de Acción Ciudadana tiene para Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en esta ocasión el candidato del Partido de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, una consulta que en los procesos de búsqueda de coaliciones siempre surge es cómo se organiza el tema de la deuda política cuando varios partidos se coaligan en aras de buscar la presidencia del país. ¿Y cuáles serían los partidos de los que estaríamos hablando que estarían anuentes a participar en esta coalición? Bueno, en estos momentos Alianza Patriótica, Patria Nueva, eventualmente el Frente Amplio, el PAC. Y junto con ellos, una vez que ya se tenga un acuerdo de coalición, pues partidos locales también. Pero son partidos nacionales los que forman parte de eso y exclusivamente estructuras partidarias. Y eso es una de las limitaciones de la coalición. En realidad la alianza permite una flexibilidad mayor, es mucho más versátil como instrumento político. Tiene otros problemas. Y la deuda, bueno, ese es uno de los grandes temas, ¿verdad? Porque al final la deuda se saca y es la que es. Se tienen que pagar los costos de campaña. Si hay un remanente, hay que distribuirlo.
¿Cómo se distribuye? ¿Por partes iguales, como pretenden algunos partidos, independientemente de su tamaño, o se hace de forma proporcional, dependiendo de cuántos diputados y diputadas fueron electas, o cuánta plata aportó cada partido en el proceso de conseguir los fondos para la campaña? Ese es el tipo de preguntas que hay que responder y que hacen que el tema sea muy delicado. Entrando un poco más acerca en el tema de las propuestas concretas, usted ha planteado durante la precampaña que acaba de terminar que uno de los grandes problemas del país es la pobreza y la desigualdad, que cada vez la brecha se extiende. En el tema concreto de pobreza, ya sabemos que es importante reducirla, pero ¿qué medidas aplicaría usted para que de manera concreta el país por fin pueda intentar bajar de ese 20% de familias en pobreza donde hemos estado estancados durante más de 2 décadas? En concreto, ¿qué se tiene que hacer? Yo he insistido en que es la receta costarricense, pero profundizada y actualizada. ¿Y cuál es la receta costarricense? Una educación pública de buena calidad. Tenemos una gran cantidad de recursos que se asignan a la educación pública, especialmente en los niveles primario y secundario, bueno, y universitario también, en donde los recursos son abundantes, pero es un sistema muy rígido que no permite salidas laterales a estudiantes que no quieren seguir en la vida académica propiamente dicha. Creo que hay que potenciar significativamente esas salidas vía programas de Lina y de otro tipo de recurso que fomente los oficios y el desarrollo técnico para generar una mano de obra calificada y de buena calidad para el mercado local. Lo segundo es la seguridad social. Y no me estoy refiriendo a la caja del Seguro Social únicamente en cuanto a servicios médicos y como piedra angular de nuestra paz social, sino también al servicio de pensiones. Usted lo sabe, Mauricio, lo saben nuestras televidentes y nuestros televidentes, Costa Rica está envejeciendo. Es un país que en 2 generaciones habrá perdido lo que se llamaba el bono demográfico. Mi generación será una generación de personas adultas mayores. Entonces, todo el tema de pensiones tiene que ser un tema trabajado con mucho esmero desde la política pública. Y lo tercero es crédito para el productor, sin duda. En cuanto a las instituciones de pobreza, que intenten combatir la pobreza, donde el país ha invertido una cantidad muy importante de recursos y que aparentemente no ha habido resultados concretos. ¿Qué se debe modificar para que esa inversión de recursos sea efectiva y de manera significativa y real impacte esas estadísticas y la vida concreta de las personas? Mire, tengo que estudiarlo más. Admito que no sé suficiente sobre el tema, pero le digo 3 cosas que me han dicho quienes sí saben de eso, que están en nuestros equipos técnicos. Uno, que hay que ordenar los programas. Hay una duplicación y un desorden institucional tremendo. Están muy dispersos los programas por todo lado y hay una falta de coordinación entre los programas y entre las instituciones. 2, hay que eliminar el clientelismo político que está permeando todos esos programas y que se ve utilizado precisamente ahora, en este tiempo, antes de las elecciones, que son regalos de becas, casas, todo tipo de bonos, etcétera, que es algo que hay que hacer. Y tercero, convertir a estos programas, que son programas en algunos casos todavía focalizados y en otros de transferencias, en verdaderos instrumentos para romper los círculos de la pobreza, porque si no se convierten en casi un ejercicio permanente de administración de la pobreza. Es decir, yo no voy a decir que los usan para mantenerla, pero es casi eso, ¿verdad? Es garantizar un bolsón electoral que requiere más bien de ser destruido desde su base misma. En educación, que usted lo ponía como uno de las herramientas importantes para combatir la pobreza, pero en concreto, ¿cómo mejorar la calidad de la educación? Estamos hablando de reducir el tamaño de los grupos, estamos hablando de mejorar la capacitación de los educadores. ¿De qué estaríamos hablando en concreto cuando hablamos de mejorar la calidad de la educación pública? Bueno, tiene que ver con esos 2 temas que usted mencionó. Tiene que ver con formación permanente y educación permanente, son las 2 cosas, ¿verdad? El tema de los maestros es clave, por supuesto que sí, pero también el de mantener abiertas opciones fuera de la educación formal para que las personas que no han tenido posibilidad de concluir sus estudios formales puedan acceder a ellas. Vea, yo diría que en eso, Mauricio,
Hagámosle caso al tercero y ya pronto el cuarto informe sobre el estado de la educación. Ahí está lleno de buenos diagnósticos. Se sabe exactamente dónde están los problemas. Precisamente el tema asunto es que hay demasiados diagnósticos y pocas acciones no, pero las acciones están ahí también porque ya se han empezado a perfilar, pero tenemos suficiente plata dedicado a eso. Yo creo que más bien estaríamos en grandes problemas de gastar el 8% del PIB en educación si nosotros no logramos una transformación bastante mayor de la que se ha intentado hasta la... En el tema de empleo, Costa Rica ha firmado una serie de tratados internacionales de comercio, pero en la realidad el desempleo no solamente no disminuye, sino que además está afectando de una manera particular a los grupos con formación menos calificada. ¿Cómo intentar revertir esa situación y cómo hacer para que esa bonanza que están viviendo algunos grupos en el país muy específicos se traslade y se encadene a otros sectores sociales y que todos, digamos, disfrutemos de una manera más igualitaria de las oportunidades que se podrían estar creando? Mire, para empezar, encendiendo el segundo motor de la economía nacional que ha estado apagado un cuarto de siglo prácticamente, que es todo lo que tiene que ver con el mercado interno. Es decir, todas las personas que han estudiado este tema insisten en que, en buena medida, el mejor empleo es el que se produce en el marco de pequeñas y medianas empresas. Es un empleo mucho más estable, es un empleo que se ubica en empresas que generan mucho valor agregado, y aunque nuestro mercado es pequeño, hay un margen importante para que las personas que están vinculadas a la producción nacional, y no estoy hablando solo de pequeños empresarios, sino también empresarios que han logrado vincularse al mercado internacional, encadenen los valores de esa producción generando empleo. ¿Y esa reactivación cómo se hace? Crédito, un sistema bancario que vuelve a estar al servicio no de las grandes corporaciones financieras y de la especulación financiera, sino más vinculado al productor nacional. Bien, continuaremos hablando de esto en el próximo bloque cuando volvamos de estos mensajes. Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en esta ocasión el candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. Don Luis Guillermo, estábamos hablando usted decía de la necesidad de encender el segundo motor de la economía, refiriéndose al mercado interno, y decía de la necesidad de que ese encendido se haga mediante el crédito. Pero lo que hemos estado viendo en los últimos meses es que incluso los bancos del Estado funcionan de una manera casi autónoma y en algunos puntos incluso ni siquiera se atreven a respetar las directrices que les da la Presidenta de la República, casi que le dan la espalda, mantienen las tasas de interés muy elevadas y no están ayudando realmente a los productores. ¿Cómo o qué plantearía usted o qué pensaría usted para que efectivamente los bancos funcionen dentro de una estrategia integrada para dar mejor crédito, más y mejor crédito al productor nacional? Bueno, para empezar, cambiando a la gente que los dirige. Sí, yo creo que las personas que dirigen al banco tienen que tener otra orientación ideológica. Y conste, yo soy muy respetuoso de los tratados y de los convenios que Costa Rica ha firmado y que hacen que el capital de riesgo ahora sea visto como una mala palabra, como un anatema de la gestión financiera, pero me da exactamente lo mismo. Yo creo que tenemos que generar condiciones para que ese capital esté disponible para los productores nacionales. Yo insisto, no solamente para los pequeños y medianos, también para los grandes, y no solo para el mercado nacional, entendido como aquel que empieza en Zigzaola y termina en Peñas Blancas, sino el que se extiende hasta llegar a Guatemala. Para nosotros, el resto de Centroamérica es mercado nacional, y allí nosotros tenemos mucho que decir y muchas ventajas que obtener. Y me parece que nuestras productoras y productores están no solamente calificados, sino ávidos y tienen las condiciones y el conocimiento suficiente para ser exitosos. Y en cuanto cuando yo veo que a productores agrícolas o a productores ganaderos o a productores de alta tecnología costarricense, los bancos del Estado no les prestan
para que puedan producir más, aunque sí les prestan para que se compren carros y se compren televisores y puedan hacerse operaciones estéticas, me da muchísima cólera. Entonces, empezando por poner en los bancos a directivos que entiendan que la banca nacional y la banca de desarrollo en particular, en el próximo gobierno, si es presidido por el PAC, va a funcionar y va a funcionar decididamente en favor del productor costarricense. En otro tema, que es casi que un trauma nacional, el tema de las carreteras. Se invierten decenas de miles de millones. Cada contrato que se hace bianualmente significa casi 100.000 millones de colones, y aún así vemos que las carreteras siguen en problemas. El ANAME está haciendo diagnósticos con frecuencia donde determinan el desperdicio y el mal uso que se está haciendo de los recursos. En una eventual administración suya, ¿cuál sería la propuesta para que finalmente contemos con carreteras y con una infraestructura pública decente? Mire, en principio, primero, reordenar la rectoría del sector. Eso pasa por fortalecer y probablemente establecer una reingeniería profunda del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En segundo lugar, yo estudiaría con mucha seriedad la propuesta de mi colega ex precandidato presidencial, don Juan Carlos Mendoza, de cerrar el CONAVI y todos los demás consejos y crear una nueva dependencia o de reordenar las actuales con un sentido distinto. Tercero, hacerle caso a la ANAME, que viene haciendo recomendaciones desde hace tiempo, porque dice la ANAME y sus estudios que podemos financiar en pocos años toda la red nacional con los ingresos y los presupuestos actuales. Cuarto, sacar de la ecuación los privilegios que tienen unas pocas grandes compañías nacionales que han estado monopolizando entre ellas, bueno, no es un monopolio porque son varias, pero básicamente capturando, cartelizado las carreteras, gracias a las contribuciones jugosas que hacen en las campañas, que como en el PAC no estamos metidos en esa danza, probablemente no tendremos ese tipo de recursos disponibles. Y yo creo que en ese sentido tenemos, y ese es el quinto elemento, que involucrar al gobierno local, porque el 85% de la red nacional vial está a cargo de las municipalidades. Y ahora hay un proyecto de ley que les quiere trasladar esa red vial sin que les den los recursos necesarios para atenderla. En el tema de seguridad ciudadana, que es otra de las grandes preocupaciones de los habitantes en Costa Rica, en el último año ha habido estadísticas importantes, significativas, donde se evidencia el descenso, por ejemplo, en los homicidios calificados, que es el crimen violento, el principal indicador. Así es. Ha habido ha habido resultados en la política de los delitos en flagrancia y se ha enviado a mucha gente, se la ha sacado de las calles, a delincuentes se les ha enviado a las cárceles, y ahora hay un problema más bien de sobrepoblación de las cárceles. Pero en tema de seguridad ciudadana, si usted tuviera que resumir muy brevemente lo que sería su política, lo que usted propone, ¿qué está proponiendo en ese tema? Mire, bueno, en primer lugar yo creo que hay que volver otra vez al tema de la prevención. Eso pasa por muchas políticas comunitarias, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el crimen patrimonial o con los ilícitos vinculados a delitos patrimoniales, pero también en la continuación de los programas de formación de policías, y en materia de crimen organizado, lucha frontal contra el crimen organizado. En eso no puede haber ninguna duda, y créame, Mauricio, que yo, que soy hombre pacifista, civilista, que creo en la prevención más que en la represión, en la lucha contra el crimen organizado, promovería los acuerdos internacionales para luchar contra ese crimen, me metería a hacer más inteligencia de policía en lo que tiene que ver con lavado de dinero, y estaría mucho más preocupado de lo que generalmente estamos, con trata de personas, con tráfico de personas y con tráfico de armas, que está directamente asociado con el tema. En los pocos minutos que nos faltan, don Otón Solís, y con don Otón un grupo de diputados y algún sector del PAC que han sido muy críticos de lo que ha venido ocurriendo en el partido en los últimos meses, y que se ha gestado, y es absolutamente público y notorio, una división importante dentro del partido. ¿Cuál es en estos momentos el papel que está cumpliendo don Otón Solís en el PAC, y cómo disminuir o buscar esa unificación del PAC frente o en el camino a las elecciones? Bueno, en un sentido general estamos conversando. Durante los últimos días ha habido acercamientos muy lindos entre personas que estaban muy enfrentadas, personas que me han criticado en lo personal y contra las cuales no tengo absolutamente ninguna objeción de que se incorporen nuevamente a las tareas de construcción del partido. Con don Otón no he podido conversar, estaba fuera de San José en actividades profesionales él,
pero lo haré en los próximos días. No tengo ninguna duda de que tiene que jugar un papel fundamental en la campaña, lo quiero cerca, quiero que contribuya también desde el gobierno. Cuando lleguemos al poder en el 2014, que don Otón, él tiene mucha experiencia, tiene un liderazgo reconocido en el país y por lo tanto me parece que él junto con montones de personas que son calificadísimas y que se fueron del PAC, que ya no están en las estructuras formales del partido, deben constituir un núcleo muy importante de nuestra campaña. En los últimos 2 minutos, me interesa que conversemos brevemente de lo que fue su experiencia y su pasado como secretario general del Partido de Liberación Nacional. En las redes sociales hay quienes dicen, no, es que Luis Guillermo Solís es un candidato más de Liberación Nacional, él formó parte de los gobiernos de Óscar Arias y de José María Figueres, y él es cómplice de las políticas que se implantaron en esos tiempos. ¿Qué tiene, digamos, qué base tiene ese tipo de críticas hacia lo que es su pasado? Mire, primero que no reniego de él, Mauricio. Yo estuve en Liberación Nacional, fui su secretario general, sería ridículo decir, ahora me voy, ya lo... No, fui liberacionista. Me fui de Liberación Nacional hace casi 9 años. Nunca tuve cargos de elección popular en Liberación Nacional, trabajé fundamentalmente en materia de política exterior, pero sí tuve el cargo de secretario general y traté de reformar al partido. Cuando no pude y vi que había una serie de irregularidades electorales en un proceso electoral que no pude tolerar, me fui de Liberación Nacional y no volví, porque no volví a Liberación Nacional, ni volvería a Liberación Nacional. ¿De qué manera es útil en la posición que usted tiene actualmente como candidato del PAC esa experiencia que tuvo en Liberación Nacional, empezando por el conocimiento muy personal de don Johnny Araya? Bueno, mire, en principio uno siempre atesora esas experiencias porque le dan más madurez, le enseñan a tener una perspectiva distinta de su adversario, pero lo más importante, me permiten entender lo que no quiero que sea el PAC y el tipo de políticas que no quiero que el PAC prohíje desde el gobierno. ¿Qué no quiere? No quiero corrupción, no quiero mentiras y no quiero una patria cada vez más ofendida por la pobreza y la desigualdad. Le agradezco muchísimo, don Luis Guillermo. Muchas gracias a usted. Y a ustedes les agradezco por acompañarnos. La próxima semana síganos de nuevo en su programa Puntos de Vista. Hasta entonces.